Traducir post-editando es como utilizar un robot de cocina, que, por cierto, yo no tengo. Tienes que tener todos los ingredientes preparaditos y meterlos todos en la cubeta, medidos al miligramo, porque resulta que si estás haciendo una masa de croquetas vegana y te pasas en un poquito de harina o en un poquito de sal o en un poquito de leche de soja, se te quedan pues o más acuosas o más saladas y no hay Dios que se coma eso. Si no se te da muy bien la cocina, es posible que hayas oído hablar de un robot de cocina. Pues lo mismo pasa un poco con el drama de la posedición, que seguro que con todo lo que está pasando con las plataformas de streaming, aunque no te sonase, algo has oído. El asunto de la tecnología es una ayuda, pero también supone una estandarización, supone que en un mundo en el que vamos todos a vuelo sacao, a matacaballo ahí con prisas, porque la vida se nos hace bola y necesitamos ayuda para hacer frente a todo el flujo de trabajo que hay en el mundo, pues nos viene bien. Pero también, ¿las cosas no pierden un poco del factor humano? Hay una serie de preguntas que nos asaltan, tanto con el robot de cocina como con la posedición y la traducción. Si lo preparo todo y lo meto en el robot, ¿todo saldrá a pedir de Milhouse y mis croquetas estarán...? ¿O por el contrario, puede que no sepan igual que como las haces cuando las estás haciendo a mano? Pierdo más tiempo midiendo todos los ingredientes al milímetro y metiéndolos en la cubeta que cortando, sacando una olla y poniéndome a cocinar. Hoy, amigas, vamos a hablar de la posedición. Vamos a, primero, definir dos conceptos, sublenguaje y lenguaje controlado. El sublenguaje sería, pues siguiendo con el ejemplo, mantenerte en un mismo rango de ingredientes. Es decir, que si tu dieta es vegana, pues te tienes que mantener en el rango de ingredientes de origen vegetal. El lenguaje controlado, pues es otra cosa. El lenguaje controlado es que si vas a utilizar el robot de cocina, tienes que medir cada cosita al detalle para meterlo en el robot y que todo salga bien. Ahora, si me lo permitís, vamos a salir de la cocina, pero teníamos que tener claros estos dos conceptos y uno más, el de preedición. 1. Moverse en el rango de ingredientes es sublenguaje. 2. Pesar cada ínfimo miligramo de la receta, lenguaje controlado. 3. Cortar cada zanahoria en rodajas y pelarlas para que no se atasque el robot, es la preedición. Preedición, no predicción. Eso es otra cosa. Llevándolo ya al ámbito de la traducción, pues podríamos decir que un sublenguaje sería el ámbito de la meteorología, ¿no? Que siempre utilizan los mismos términos, que si anticiclón, que si borrasca, que si chubasco, que si no sé qué. Un lenguaje controlado implicaría no utilizar términos ni frases ambiguas y preeditar supondría dárselo todo mascadito, bien cortadito, frases cortas, concisas, directas a la máquina, pues para que no se líe y no le entre el síndrome de Google Translate y no se ponga a decir, pues, idioteces. Al final es escribir pensando en cómo lo va a recibir la máquina para luego poder, cuando lo recogemos de la máquina, editarlo y trabajar con ello sencillito. Por ejemplo, una vez hayamos terminado la máquina haya terminado nuestra masa de croquetas de boletus, ya teniendo la masa le añadiríais un poco más de sal o de harina. No sé si esto tiene sentido en el mundo de la cocina, lo mismo no era el mejor ejemplo del mundo, estamos de acuerdo, pero al final el debate es, si nos ahorra tiempo, pues está bien, ¿no? La conclusión, lo habéis adivinado, es siempre depende del contexto. Porque al final no es lo mismo utilizar la posedición para trabajar con textos de partes meteorológicos, que siempre es sota, caballo y rey, que para traducir unos subtítulos o una novela que al final tienen matices, hay expresiones más relacionadas con el habla, hay factores culturales que es mucho más difícil que entienda una máquina. Y aquí es donde entra precisamente en juego el factor tecnológico. Porque tenemos que hablar, amigas, de las memorias de traducción. ¿Qué es una memoria de traducción? Pues una memoria de traducción es un archivo que te permite recordar segmentos de un discurso y relacionarlos con discursos similares y así facilitarte el trabajo a la hora de traducir. Al final es, yo he hecho una traducción
cargo esa traducción a mi memoria de traducción que lo almacena el texto original y el texto meta, y si en un texto futuro me aparecen segmentos de texto original parecidos a unos con los que yo he trabajado, pues me los recuerda y así yo ya, pues, no tengo que trabajar. Pero de nuevo, trabajar con una memoria de traducción de un parque meteorológico, trabajar con una memoria de traducción de una serie que subtitular... ¿Qué? Lo siguiente os lo cuenta Marx. Las herramientas de traducción asistida nacieron para facilitar la labor en trabajos repetitivos en un contexto de globalización extrema, para reducir el tiempo que se tarda y ser más productivos. En resumen, es un invento del sistema capitalista que se nutre de la tecnología que éste produce para crear más traducciones y hacerlo más y más rápido, pero no por ello mejor. Entonces, señor Karl Marx, ¿me está usted diciendo que el truco del capitalismo es que a través de la tecnología se facilitan labores repetitivas? Si la movida va de repeticiones, pues entonces todas las películas de Fast and Furious 1, 2, 3, 4, 5, las 500 que existen, se podrían traducir muy fácil, pues editando, ¿no? Traduces una, un glosarito, memoria de traducción, para arriba... y lo metes en un procesador de traducción asistida por el ordenador y te lo saca la 1, la 2, la 3. Pues la respuesta es, evidentemente, que no, porque en cada película nueva de Fast and Furious va a haber diálogos nuevos, va a haber personajes nuevos y va a haber situaciones nuevas que van a dificultar que ese trabajo lo pueda hacer una máquina y por lo tanto van a dificultar la labor de posedición. ¿Para qué me sirve entonces la posedición? Pues evidentemente para cuando una traducción la puede realizar una máquina. Pero ojo, lo que conlleva esto es que siempre tiene que haber un traductor, persona física, cárnica, preparando ese texto que va a traducir una máquina y luego editando ese texto que va a traducir una máquina. Al final eso también implica que uno de los problemas de la posedición es que la labor del traductor a grandes rasgos se acaba resumiendo a ir leyendo y decir, pues esto suena bien, pues esto suena mal, pues esto está bien y esto está mal, y a todo traductor le acaba pasando lo que me pasa a mí cuando corrijo 50 veces la misma práctica, que es que la primera estás súper atento, pero cuando vas por la número 35, pues ya se te ha ido la cabeza, estás totalmente enajenado y no eres capaz de discernir realmente si lo que lees está bien o está mal. Lo que nos dice la experiencia es que lo que acaba sucediendo es que en vez de dedicar tiempo a pensar en traducir y en la funcionalidad del lenguaje, acabamos perdiendo tiempo dedicándonos a preparar el texto para la máquina y a editar lo que ha hecho la máquina. Lo que implica que vamos a seguramente acabar con textos en los que el estilo y el factor realmente comunicativo y humano de las traducciones se va a perder. Es decir, vamos a poder traducir bien con posedición textos con pocos juegos de palabras, pocas metáforas, pocos chistes. Vivimos en un mundo vertiginoso, donde además profesoras como Sánchez Gijón explican que la formación de profesionales necesarios para una tarea dentro de un proyecto altamente vinculado a la tecnología y susceptible de cambio en un futuro puede resultar tan volátil como infructuosa. Ya hablaremos de esto. Las preguntas que surgen son: ¿un decálogo para la posedición sería posible? ¿Es algo que perdurará en el tiempo? ¿Es una moda pasajera en un mundo en el que lo instantáneo le quita el sabor a las cosas que se cocinan a fuego lento sin robots de cocina? En cualquier caso, pues vamos a jugar un juego. Si tuvieras que elegir calidad o productividad, ¿con cuál te quedarías? Efectivamente, el juego se llama capitalismo. Mientras que muchos detractores de la traducción automática se dedican a decir que es que las traducciones automáticas poseditadas pierden fluidez y son rígidas con respecto a traducciones hechas por personas físicas, diversos estudios demuestran lo contrario. De hecho, muchas veces se puntúa mejor a traducciones hechas por un traductor automático y luego poseditadas que a traducciones hechas por personas físicas. Quiero decir, tanto el estudio de Geberov como todos los exámenes de traducción literaria en tercero de traducción en la Universidad de Juan Carlos que yo corrijo demuestran que, a pesar de lo que podría parecer, una traducción hecha por una persona no es necesariamente correcta. Un estudio reciente afirma que, incluso si se trata de una traducción automática de calidad discutible, la productividad aumenta entre usuarios no profesionales. Y la mayor parte de los estudios también corroboran que cuando se utiliza una traducción automática
la productividad es mayor, aunque, por supuesto, esto varía en función de la calidad del traductor automático, la especialización de los poseditores y tal. Además, en 2019 se hizo un estudio que valoraba los resultados de los programas de formación de traductores en cuanto a competencias y demás, y sus resultados lo que apuntan es que en la mayor parte de centros la enseñanza de este tipo de tecnologías aún ocupa un lugar más bien tirando a pequeñito, reducido y aislado. Entonces, ¿se trata de un problema de formación? Obviamente, esto nos obliga a pararnos y a pensar. Si los centros de formación de traductores y traductoras tienen que otorgar a esas personas las capacidades, conocimientos y aptitudes necesarias para desempeñar su labor en un entorno laboral cambiante constantemente, y no estamos enseñando a trabajar con posedición demasiado, ¿las universidades están enfocando bien la enseñanza de la traducción del siglo XXI? ¿O somos un poco puretas en ese sentido? Vale, entonces, ¿qué está pasando exactamente con la industria de las plataformas de streaming que dicen que es que no encuentran traductores porque no hay traductores? ¿Y por qué Atrae se está posicionando firmemente en contra de la posedición? Vamos a ver un ejemplo concreto. En la serie Luis Miguel se utiliza mucho el acento andaluz. Y resulta que hay un subtítulo para la expresión mi arma que se ha traducido literalmente como my weapon. Quizá el problema es que hay una cantidad ingente de material audiovisual que hay que traducir, pero no tenemos ni tiempo ni herramientas necesarias para afrontar esa labor en condiciones. Y obviamente si las traductoras y los traductores no trabajan, pues cabe observar que es que los tiempos son muy apretados, las tarifas son muy bajas y hay una precariedad laboral que nos obliga a echar mano de la posedición. Desde Atrae se habla de tarifas irrisorias, y es que los tiempos son tan apretados que, según la asociación, pues se precariza la situación laboral. Las traductoras y los traductores tienen que trabajar por tarifas irrisorias en condiciones horribles, y la única gente que sale ganando son los empresarios, que ganan mucha pasta a base de abaratar costes. Y el coste, amigas, somos nosotras. Dentro del flujo de traducción, según un estudio de la Universidad del País Vasco, encontramos una clasificación de la posedición según sus tres variantes: la temporal, la técnica y la cognitiva. Para esto se utilizó el parámetro del esfuerzo de posedición definido por Krings. Lo que nos permite, al final, es analizar antes de ponernos a hacer nada si merece la pena que este segmento o que este texto lo traduzca una persona o una máquina. Sobre estos tres vértices encontramos la respuesta a cómo ese robot de cocina del que hablábamos al principio puede hacer su función de manera mucho más eficiente. Por tanto, ni la posedición es totalmente demoníaca, ni es la solución definitiva. Requerirá desarrollo e investigación. Abreviando, las plataformas de streaming, como Netflix, al final acaban optando por la opción que ellos ven más fiable, más económica y más precisa, que según este estudio es la de traducir el texto completo con el sistema de traducción automática y entregárselo a los traductores para su posedición. Para ser eficiente, este escenario requiere propuestas de traducción automática de calidad constante por encima de un umbral determinado, debido a que al no considerar la ayuda de segmentos de memorias de traducción, el traductor deberá trabajar continuamente con las propuestas de traducción automática independientemente de su calidad. Esto nos hace pensar en que realmente no es que la posedición sea mala, sino que lo que necesitamos es investigar para así llegar a conclusiones sobre cuándo es inteligente utilizarla. Deberíamos desarrollar e implementar escenarios de predicción que nos permitan, a través de herramientas ya profesionalizadas, estimar cuándo es inteligente utilizar este tipo de estrategias para así responder a esa creciente demanda de subtitulación que hay hoy en día, esa que está causando tanto revuelo. Estos modelos de estimación, a través del parámetro de esfuerzo de posedición, pues al final permitirían que un usuario pudiese predecir si decide traducir un texto o si le es más rentable a nivel temporal y económico traducir un texto o poseditarlo. Quizá, mirando al futuro, lo más inteligente sea trabajar con herramientas que valoren este parámetro para así poder perfeccionar un sistema que hoy en día sigue estando un poco en pañales. O, como dice el estudio,
Tanto parte de la industria como algunos teóricos apuestan por un poseditor que se dedica de manera casi exclusiva a la edición de segmentos obtenidos a través de un sistema de traducción automática. Sin embargo, la concepción y la formación de profesionales necesarios para una tarea dentro de un proyecto altamente vinculado a la tecnología y susceptible de cambio en un futuro puede resultar tan volátil como infructuosa. ¿La pelé? ¡Fu! Al final el problema va a ser el de siempre, el sistema. Pero como no podemos hacer mucho para cambiar los flujos de mercado, quizá deberíamos plantearnos qué está en nuestra mano hacer. Si el futuro de traducción pasa por la posedición, y la posedición implica que una traductora tiene que aprender a pensar como una máquina para luego poder coger lo que hace la máquina y humanizarlo, ¿no sería el momento de cambiar nuestro foco en cómo se enseña y se aprende la traducción? Quizá el futuro es poner el foco en formar humanistas capaces, rotundas, todoterreno, que dominen una lengua y su cultura para así aprender a utilizar esas máquinas que nos van a facilitar la vida, pero solo si sabemos usarlas bien. Yo me voy a quedar cortando.